organizaciones, el tema del diseño de la estructura organizacional y sobre todo diseñar un tipo de departamentalización para una empresa determinada, fracasamos porque probablemente la estructura no está alineada a la estrategia de la empresa. Hay muchísimos tipos, formas de diseñar una estructura y ese es el problema, es que muchas veces no conocemos a fondo la estrategia y cuando queremos armar un diseño de una estructura organizacional probablemente lo hacemos sobredimensionado o subdimensionada la estructura y en ese sentido no encaja la estructura con la estrategia. Entonces lo primero que nosotros dentro de los términos que tenemos que tener en claro es la estructura organizacional y esto nos representa formalmente la organización, la estructura de relaciones laborales, define puestos, tareas y un sinnúmero de actividades que tienen que ver con la coordinación. Este es el tema trascendente en materia de organización, la coordinación, porque no nos olvidemos que la actividad empresarial es un conjunto de actividades, una empresa en donde hay que coordinar áreas, departamentos, personas, tareas, flujo de información. Y estas cosas tienen que estar perfectamente coordinadas para que no haya ineficiencia en la organización. Porque si no, la organización, el diseño puede generar un gran costo para la empresa que no le conviene. Entonces hay que tener mucho cuidado al definir una estructura, las relaciones laborales, qué puestos necesita la empresa. Es decir, todo tiene que encajar en la estrategia. El norte de todo este diseño de la estructura organizacional es la estrategia. Y ahí nosotros vamos en algún momento a representarla formalmente a la organización y lo que se conoce con el nombre de organigrama. Es la representación gráfica simplificada de la estructura formal de la organización. Pero para hacer un organigrama nosotros tenemos que tener claro ciertas cosas. La tarea, los puestos de trabajo, bien definidos, o sea, bien claro, corresponde al área de producción, al área de marketing, al área de administración, todo bien separado, de tal forma que uno tenga en claro lo que hace cada área determinada, qué papel juega dentro de toda la estructura organizacional, es decir, las tareas de la organización, los puestos responsables en cada tarea. O sea, si nosotros lo vamos a dividir en diferentes puestos, con subdivisiones, con áreas, con departamentos, todo eso hay que definir cuando vamos a definir un organigrama y son aspectos que te muestran. Además, los niveles de organización. En materia de niveles de organización, que sería un poco los niveles jerárquicos, nosotros sabemos que los niveles más conocidos y en forma general podemos resumirlo en tres grandes niveles: superior, nivel medio y nivel inferior. Bueno, nosotros tenemos que definir nuestra organización metida ahí, dentro de estos niveles. Si van a ser niveles de 3, 4 niveles, 5, depende del tipo de tamaño, o bien el nivel de organización va a tender a achatarse, que es la tendencia, porque esto nos permite manejar dentro de un ámbito de mayor comunicación, o sea, se va achatando la pirámide organizacional. Lo conveniente es pensar en una estructura flexible que a mí me permita mantenerme comunicado a todas las áreas. Entonces el nivel organizacional se tiene que achatar y no ser tan piramidal y jerárquica como hay muchas organizaciones burocráticas en el medio de nuestro país. Y también habría que pensar en las líneas de autoridad. Esto es interesante porque la autoridad tiene que fluir en toda la organización. Cuando una persona, digamos, delega tareas, actividades, también debe darle un margen de autoridad para que esa persona en su puesto de trabajo pueda trabajar en equipo y en alguna medida tomar decisiones, porque ese es el sentido un poco del tema de las líneas de autoridad. O sea, delegamos nosotros, le damos autoridad, por ejemplo, de un jefe, un subjefe, para que maneje un equipo de trabajo y en ese sentido se van tomando decisiones para el cumplimiento de la misión de cada departamento. O sea que la línea de autoridad también juega un papel preponderante en las organizaciones. Es decir, todas estas cosas son muy importantes cuando nosotros definimos un organigrama. Entonces hay que tener bien en claro qué cosas tenemos que tener en cuenta a los efectos de diseñar un organigrama dentro de un marco de una estructura organizacional. No nos olvidemos que el organigrama es una fotografía, yo diría, en un determinado momento de cómo es, digamos, los puestos,
cómo está dividida la organización, pero no nos da más información que eso. Estas cuestiones que tienen que ver con relaciones laborales, con la comunicación, con el trabajo en equipo, no nos va a dar la información del organigrama. Eso lo vamos a tener que ver metiéndonos dentro de la estructura organizacional. Y si se quiere saber cómo trabajamos, bueno, hagamos una auditoría estratégica de la estructura organizacional con preguntas para cada área para determinar de qué forma nosotros nos manejamos dentro de la estructura organizacional o cómo administramos. Estas son cosas que hay que decir en el momento del diseño de la estructura organizacional. Y también hay otra cuestión, cuando nos vamos metiendo dentro del diseño de la estructura, que aparece el tema de la departamentalización. Este es un tema, digamos, yo les quiero comentar, interesante desde la óptica de que hay que pensar qué tipo de departamentalización me conviene a mí como empresa en estos momentos. ¿Puedo hacer una departamentalización por funciones? Habrá que ampliar un poco más y poner una departamentación por tipo de producto, ensanchar un poco la parte geográfica y hacer un tipo de departamentación por zona geográfica. Es decir, yo diría desde las prácticas administrativas nos van dando diferentes tipos de departamentalización. Lo interesante sería es que yo defina el tipo de departamentación que necesita para atender todo el mercado. Entonces yo tendré que ver qué tipo de departamentación necesita mi empresa para atender el mercado de tal forma que a mí me permita llegar al cliente y satisfacerlo. Esto es así de tan sencillo, pero muchas veces equivocamos el camino de la departamentalización en nuestra empresa y por ahí es muy costosa la implementación. Es decir, cuando muchas veces nos conviene trabajar en forma matricial, definimos un tipo de organización funcional y en alguna medida aislamos la comunicación entre departamentos. Puede ocurrir que eso sería uno de los problemas importantes cuando departamentalizamos por funciones y no trabajamos en equipo. Entonces, puede ocurrir alguna de estas cuestiones que obstaculicen el logro del objetivo cuando no determinamos un tipo de departamentación. Y además habría que trabajar en equipo y tratar de trabajar mucho en ese hilo conductor para que la organización se comunique no solo horizontalmente, sino verticalmente. Entonces, definir el tipo de departamentalización en la estructura es clave. Yo les voy a contar un ejemplo, hay muchísimo en el mundo, las empresas se han tenido que reestructurar, pasar un tipo de departamentalización tradicional a una matricial. Bueno, el cambio es tremendo, de la noche al día, por ejemplo. Y sí, de ser en forma tradicional había que pensar en una estructura más especializada, en donde la gente trabajaba más en equipo, en donde había un gerente matricial, en donde nunca había un gerente matricial en una organización del tipo de departamentalización por funciones. O sea, el cambio es de 180 grados. Pero bueno, hay empresas que lo han hecho y le ha dado muchísima utilidad. Hewlett Packard, por ejemplo, la empresa que se ha venido a reestructurar en otro tipo de departamentalización porque les convenía llegar al mercado, es decir, cambiar el tipo de estructura. Eso nos tenemos que dar cuenta nosotros, en qué momento nosotros tenemos que cambiar el tipo de departamentalización. Porque una empresa no nace y muere con un solo tipo de estructura. Ustedes saben que la empresa va cambiando, se va modificando, y en este sentido tenemos que pensar en un nuevo tipo de diseño de departamentalización. O sea que la departamentalización, ¿qué es? Dividir o subdividir el trabajo en puestos y tareas y asignar unidades especializadas. Ese es el concepto conocido mundialmente. Ahora bien, hacer jugar este concepto dentro de una estructura, por ahí lleva su tiempo, porque a veces que cuando uno subdivide y asigna gente especializada por una tarea determinada, se olvida del trabajo en equipo, de la comunicación, y ese es uno de los grandes problemas de la departamentación en todos los tipos de departamentación. Por eso hay que trabajar mucho en la comunicación, mucho hay que trabajar en el trabajo en equipo, un poco para tratar de que estas cosas se cumplan, pero el trabajo en equipo, lo ideal sería el trabajo en equipo. Porque si uno se pone a pensar, yo subdivido puestos y tareas y asigno unidades especializadas, es como que estoy tratando de especializar un área, especializar otra, ¿y qué pasa a futuro cuando la empresa tiene que cumplir el ciclo operativo? Pasa que la gente está desconectada, el todo. ¿Por qué?
Porque uno trabaja en una especialización desconectado del otro. Y el sentido empresarial no es trabajar aislado, sino hay que integrarse. Entonces esto es uno de los grandes problemas, no solo para la departamentación misma, sino por función, por producto, por proceso, por zona geográfica, cuando no se entiende el sentido organizacional de trabajar la organización en equipo y también en forma coordinada. Entonces, el primer paso, hay que dividir el trabajo, es cierto, hay que dividir y poner a la persona adecuada, pero a esa persona hay que enseñarle que tiene que trabajar en equipo. Si no, trabajamos como estructura de reino, producción por un lado, marketing por otro lado, finanzas por otro lado, y cada uno hace su tarea. O sea, desconectado del objetivo organizacional, me hago entender. Eso hay que hacerle entender cuando uno va a diseñar y hay que comunicar a la gente cómo tiene que trabajar. No es decirle vos vas a trabajar en producción, vos en marketing, no. Aquí hay que enseñarle cómo vamos a implementar la acción operativa del departamento de producción, marketing. No asignarle la tarea de marketing y entenderte de marketing. No, un momentito, está el área de producción, está el área de finanzas. Es decir, hay que trabajar en equipo, la mejor forma de hacer, pero hay que definir algún tipo de departamentalización de todas formas. Una de las claves está en organizar a las personas, puestos y tareas de tal forma que las decisiones fluyan. O sea, ese es el trabajo en equipo. O sea, debemos tratar, si nosotros vamos a organizar con gente y vamos a asignar algún tipo de departamentación, que fluya la información, que fluya de producción a marketing, que fluya de producción a finanzas, que fluya de finanzas a marketing. Bueno, todo eso va a fluir a través de un sistema administrativo, en donde vamos a estar comunicados, vamos a saber, yo diría, el flujo de información y que en alguna medida eso va a hacer realidad la parte de la acción operativa de la empresa. Entonces, habrá un sistema administrativo, muy bien, habrá un sistema administrativo, pero la gente tiene que entender que se tiene que trabajar en equipo para que no fracase esto. Fíjense, el primer tipo de departamentalización, que un poco casi no se usa, digamos, ustedes no van a encontrar muy seguido material en este tipo de agrupamiento o de departamentalización por números simples. Solo depende del número de personas que participan en el éxito. Quiere decir, el número de personas hace realidad un tipo de agrupamiento por número simple. O sea, hacen todos los mismos deberes y los colocan bajo la supervisión de un jefe. Eso es número simple. Todos haciendo lo mismo, bajo un jefe. Después el área de venta, por ejemplo, número simple, cantidad de personas. O sea, la fortaleza de esto es la cantidad de personas. Ahora bien, lo que en alguna medida ha limitado este tipo de departamentalización, agrupamiento, tengamos en cuenta que la tecnología, hoy en el siglo XXI, yo podría decir como que ha quedado medio desactualizado este tipo de agrupamiento en las empresas modernas. Ha quedado desactualizado como consecuencia de la tecnología, porque exige habilidades especializadas y diferentes. Eso es un poco, lo ha limitado el desarrollo de este tipo de agrupamiento en número simple. Y aparte que solo es útil el nivel más bajo de la estructura. O sea, vos para departamentalizar números simples, simplemente tienes que pensar, yo diríamos aquí en esta zona, si vos quieres departamentalizar o agrupar por números simples. No aquí, porque aquí va la mayor cantidad de personas en el nivel bajo, en el nivel inferior de la estructura organizativa. Pero bueno, va perdiendo cada vez más y más vigencia como agrupamiento, departamentalización por números simples. La más conocida es la departamentación por funciones. Esta, bueno, usted sabe que las funciones principales de la empresa es producción, administración, comercialización, por ejemplo. Así como para aglutinar todas las otras funciones de recursos humanos, sistemas, etcétera, etcétera. Y cuando ustedes ven una estructura, digamos, diseñada, entonces una estructura, una departamentación por funciones, cuando aparece la palabra comercialización, administración, producción, finanzas, o sea, en alguna medida, lo que trata este tipo de departamentación es agrupar a la gente en unidades homogéneas de acuerdo al ámbito de la competencia. O sea, la gente especialista en marketing lo vamos a llevar al área comercial, a los ingenieros de producto y desarrollo vamos al área de producción, y bueno, los contadores en el área de administración, y así sucesivamente. Cada uno va encajando en cada área funcional en función a la especialidad que uno tiene.
Ese es el tipo de departamentalización por funciones o agrupamiento por funciones. Solo es efectiva en empresas muy chicas, que manejan un solo producto, donde genera una clara jerarquía de autoridad y toma de decisiones. O sea, ustedes van a ver en las organizaciones chicas, muy difícilmente encuentren otro tipo de departamentación que no sea este tipo de departamentalización por funciones. Las empresas chicas todas tienen. Si nosotros vamos a dar un ejemplo, una vaquería, una heladería, una fotocopiadora, y vamos a encontrar departamentalización por funciones. Está el dueño, el cajero, el vendedor, el contador, una empresita chica, una vaquería, por ejemplo, el dueño, el cajero, el vendedor, el repositor o personal de mantenimiento, todos son por funciones, ¿se dan cuenta? O sea, en empresas chicas. Ahora, en empresas grandes, lo que no está aclarado aquí, les voy a aclarar, también es el departamento por funciones, pero a nivel superior. Ahí van a encontrar presidente, vicepresidente, gerente general, gerente de marketing, gerente de producción. Esas son por funciones. ¿Se dan cuenta? Entonces ya me va marcando un camino, digamos, de cómo ir para departamentalizar por funciones. Tenemos que elegir. Tiene beneficios, tiene también inconvenientes. Uno de los principales beneficios, que es muy económica, ya que es muy sencillo incluso de diseñarla, etc. Otras cuestiones para empresas que venden poco producto, bajos costos, comparten capacitación, logran especialización, porque la gente que está metida ahí en el departamento de agrupamiento funcional, a la larga va logrando especialización a la tarea. Si vos trabajas en ventas, el vendedor, y al cabo de cierto tiempo sabe vender, sabe atender al cliente, sabe facturar, etc. Es decir, la persona se vuelve especial en su competencia. Ahora bien, también hay otras. Reduce la duplicidad de recursos, aumenta la coordinación en el ámbito funcional. Ojo, en el ámbito funcional. Pero eso no quiere decir que aumenta la coordinación en todo el ámbito funcional. O sea, puede aumentar la coordinación en el ámbito de marketing, los que trabajan ahí, los vendedores, el jefe de publicidad, etc. La coordinación. Pero yo no sé si la coordinación se da en la producción, porque cada uno trabaja en su reino. Entonces, tengamos en cuenta cuál es la ventaja únicamente para el ámbito de la aplicación. Fíjense que después van a ver los problemas, que el problema de coordinación, este tipo de estructura, ¿no? También fomenta adhesiones tácticas de gran calidad. Claro, uno trabaja en el área táctica y por ahí está en contacto con el cliente, el vendedor, y él puede tomar decisiones. Entonces es rápida, son ventajas. Algunos inconvenientes podemos señalar con respecto. Bueno, uno de los mayores inconvenientes en las porfunciones sería la comunicación. Otro de los mayores inconvenientes son los conflictos en cuanto a prioridades del producto. ¿Pero por qué comunicación? Les voy a aclarar. Porque la gente es como que no se comunica con otra área. Al trabajar en una área en forma especial, se olvida de las otras áreas. Cuando la gente no está preparada en equipo. Pero atención, cuando uno diseña una estructura, si vamos a trabajar en funcional, hay que decirle a la gente que esto, por más que vos seas especialista, no estás desconectado del sistema. Esto hay que ponerlo en la cabeza de cada uno de los jefes del departamento y de los empleados, para que haya buena comunicación, porque si no van a aparecer comunicaciones inadecuadas entre el departamento, entre producción, entre ventas, etc. Y claro, el de venta lo llama de producción, le pide informe, no, un momentito, estoy con el gerente de venta, el de producción, y así. Es decir, ellos se acuerdan del jefe directo, pero se olvidan que hay otro jefe en otra área que también forma parte del sistema. Ese es uno de los grandes problemas que voy a comentar. Otro de los grandes problemas que está enfocado en la meta de cada departamento. Dice, un momentito, yo trabajo en ventas. A mí me interesa vender. ¿Cómo? ¿Y no te interesa producir, que la empresa produzca los otros? No, yo me intereso de venta, me interesa cumplir el objetivo. Está bien, vos cumplís el objetivo. Pero también tenemos que tener claro que hay una coordinación, que hay un flujo de información. Hay cosas que necesitamos en cada departamento para que la organización mueva el ciclo operativo de comprar, vender, fabricar, producir, entregar, cobrar, pagar, etcétera, etcétera. Y estas cosas lo hace un equipo de trabajo, ¿se dan cuenta? No trabajar en metas departamentales, porque si no, si vos le das un enfoque duro de esto, se va a generar un inconveniente, un problema, una dificultad insalvable para la empresa. Todo esto es un costo, ¿no? Traducido en pesos es un costo.
Y también, y por ahí los gerentes son expertos en campos restringidos, ¿verdad? Sabemos de marketing, producción, yo cuido mi área. Bueno, estas cosas no tienen que pasar. Aquí la empresa tiene que trabajar en equipo. Bueno, estas serían las cuestiones que hay que tener cuidado cuando uno diseña una estructura de estas características funcional, porque podemos cometer errores cuando no aclaramos en la gente. No es armar la gráfica, el organigrama y decir, vos vas a trabajar aquí y allá. Momentito, vamos a una reunión, vamos a conversar de forma de trabajar para que esta organización, tipo de agrupamiento funcional, logre sus objetivos. Si no, vamos a fracasar. Hay otro tipo de departamentalización, por ejemplo, por lugar. Bueno, aquí cuando es por lugar, la empresa ya crece un poquito, ¿no? La estrategia. Yo digamos que la empresa necesita subdividir por lugar, por zona geográfica, para tratar de expandirse, por ejemplo, en zonas geográficas dispersas y atender determinados públicos o clientes. Por ejemplo, en Ciudad Capital lo podemos expandir en una zona geográfica en la banda y en las termas y abrir sucursales, asignar un jefe determinado y poner zona capital responsable con un equipo de venta zona capital, otro de banda y otro de termas. Entonces estamos dividiendo Casa Central con 2 sucursales y ese es un agrupamiento por tipo de lugar o zona geográfica, también se los llama. Quiere decir que aquí agrupamos todas las funciones relacionadas con clientes en determinada zona geográfica. ¿Por qué hacemos eso? ¿Y por qué? Porque la empresa necesita tener una atención preferencial a clientes que tienen determinadas características, porque no es lo mismo un cliente de las termas que un cliente de la banda, ni un cliente de Santo del Estero de Buenos Aires. La cultura es lo mismo, uno podrá pensar que la cultura en Argentina, pero tiene su chafo cultural diferente. Y vos tienes que conocer la necesidad de la gente del lugar. Entonces, es necesario abrirla de empresa, descentralizarla, abrir sucursales, asignar jefaturas, gerentes de sucursales, eso dependerá del tamaño de la empresa, el desarrollo de la empresa, para adoptar este tipo de departamentalización que tiene que ver departamentalización por lugar. Bueno, entonces, una de las que les puedo comentar, el Servicio Postal de Estados Unidos ha adoptado este tipo de departamentación por lugar, porque claro, es una empresa grande, no le queda otra. Vos tenés que abrir sucursales, filiales o al menos agencias de correo como para distribuir las encomiendas, por ejemplo, y ahí no puede ser por funciones. Imagínense los departamentos por funciones, consultar de todo en Casa Central. No se puede. Hay que abrir, descentralizar, darle un margen de autoridad y departamentalizar por lugar. Por ejemplo, Federal Express, Starbucks también es otra empresa que ha departamentalizado a nivel internacional y ha dado mucho éxito. Bueno, estas cuestiones hay que pensar cuando la empresa va creciendo, el tamaño de mercado es grande, entonces necesita la empresa una mayor y una preferencial atención a clientes que están dispersos en diferentes lugares. Entonces se hace necesario crear una estructura, por cierto, un poco más costosa, eso es cierto, que de tal forma me permita en alguna medida trabajar en este tipo, yo diría, de estructura que sería por zona geográfica para atender de la mejor forma posible a nuestros clientes y darle en alguna medida una atención de calidad en el servicio, porque la funcional no nos alcanza, entonces pensemos por lugar. Entonces, cuando la empresa crece, uno ya va pensando en un tipo de departamentación de esta característica. Tiene sus beneficios. Como podrán apreciar en los comentarios que dice que la empresa es necesaria por el desarrollo, el crecimiento, bueno, es necesario que nosotros adoptemos otro tipo de estructura por lugar, pero también tenemos instalación y equipo de producción en un lugar determinado. Nos ahorra tiempo, pero atención, como contrapartida es el costo. Es cierto, nosotros tenemos la estructura en Tucumán, en las termas, etcétera, 2 tipos de lugares, entonces en donde invertimos, pero es costoso también. Bueno, pero el mercado calculo que debe generarse una oportunidad para adoptar este tipo de departamentalización por lugar, por zona geográfica. Aparte, la gente que trabaja a cargo de una sucursal tiene experiencia, puede resolver los problemas, entiende las necesidades del cliente, está más cerca del lugar donde se produce, yo diría, el acercamiento con el cliente, las consultas para dar. Es decir, la atención, yo diría, es más directa, es más rápida.
Porque claro, uno atiende un lugar y conoce a la gente. Entonces, hay empresas, por ejemplo, cuando hay que departamentalizar, hay que hablar en esto y hay que dar un determinado margen de autoridad para que tomen la decisión a sucursal, para que funcione bien esto. Hay veces que yo he visto ejemplos en organizaciones en donde ellos tenían que pedir autorización a Casa Central para que te cambien un producto. ¿Cómo? Esas son cosas que no están bien estructuradas, me parece. Cuando uno departamentaliza y delega autoridad, delega un margen de autoridad para que decida, vos tienes esa zona geográfica, tienes que tomar decisiones del cliente y no demorar. Y hay veces cuando estructura, siempre lo hacen depender de la Casa Central. Ese es un gran problema. Entonces hay que ver, cuando estructuramos eso, lo importante es darle el margen de autoridad a la sucursal, para que el gerente de la sucursal pueda atender. Otra cosa que les quiero comentar, cuando ustedes vean la gráfica, esto lo van a ver en un organigrama en el área comercial, evidentemente. Entonces ustedes podrán ver un organigrama con una gerencia general, por ejemplo, una gerencia de producción, una gerencia de administración, y aquí una gerencia comercial. Aquí nosotros debemos trabajar la departamentación por lugar. Entonces nosotros podemos estructurar dos tipos de zonas geográficas. Zona geográfica norte, supongamos, y zona geográfica sur, donde cada zona tiene su equipo de trabajo. Los clientes son diferentes, las necesidades son diferentes, las características son diferentes. Entonces, aquí está estructurada por un agrupamiento de tipo por lugar, zona geográfica. Y aquí en el nivel superior, por funciones. O sea, ahí voy combinando dos tipos de departamentalización. Por funciones en nivel superior y por lugar descentralizado en el área comercial. O sea, esto funciona para el área comercial, por lugar. Bueno, muy bien, hay inconvenientes también. El principal inconveniente, les comenté, es el costo. El conflicto por ahí también que se generan los objetivos de cada lugar, las metas, la duplicidad de funciones. Bueno, todo esto, en alguna medida, digamos, podría solucionarse cuando la empresa hace una muy buena investigación de mercado, porque si es atractivo el mercado, es un mercado creciente, entonces es necesario abrir una sucursal y potenciar la sucursal. Entonces, esto probablemente es un costo, pero bueno, no sería un gran costo porque es necesario que nuestra empresa se expanda a nivel nacional, por ejemplo, a los efectos de que podamos trabajar y generar mayor desarrollo en nuestra empresa. En principio podemos decir que hay inconvenientes. Los niveles agregados de administración, reglas, reglamentos para coordinar entre sucursales, bueno, también puede ser, si no hay uniformidad de criterio, puede ser que se genere un costo. Y es un problema, es una dificultad, un inconveniente. Aparece otro tipo de departamentalización por producto, pero este tipo de departamentalización aparece en el área de producción. Únicamente en el área de producción estamos hablando por producto. Alguien lo tenemos que hacer responsable del desarrollo de un producto. Por ejemplo, jefe de producto A, jefe de producto B, en donde la empresa está agrupada por producto en el área de producción. Todas las unidades relativamente independientes con capacidad para diseñar, producir y comercializar, lo agrupamos en producto. Entonces lo agrupamos en producto A y lo agrupamos en producto B. Dos tipos de producción, A y B, diferentes. Entonces es necesario departamentalizar por producto. Como podrán apreciar, es para empresas grandes, no es para empresas chicas, es para empresas grandes, en donde es necesario invertir en este tipo de agrupamientos, porque hay que invertir en tecnología, equipamiento, los insumos son diferentes, los insumos de la A son diferentes al B, la tecnología puede ser diferente, entonces requiere mucha inversión, pero es una decisión, como lo ha tomado Arcor, por ejemplo, al departamentalizar por producto en el área de los productos principales que vende, y tiene ingenieros de desarrollo de productos, aceite, etc. Y así sucesivamente, la gran cantidad de productos en donde se departamentaliza por producto, porque los ciclos productivos son diferentes de un producto a otro. Entonces es necesario departamentalizar por producto. Pero bueno, siempre son para empresas grandes, en donde hay una perspectiva de crecimiento, de desarrollo, son empresas innovadoras. Muy bien, nosotros tenemos que asumir que tenemos que tener este tipo de departamentalización. Cada uno tiene beneficios, pero también tiene inconvenientes.
Bueno, la especialización, así como por función, es lo mismo. En gerente de empleo en línea de producto, por ejemplo, aquí se especializa en el producto A y aquí en el producto B. Eso es un beneficio, pero bueno, se puede tener compresión, costo del producto A, del producto B, quiénes son los responsables del A o del B, si hay un problema, un conflicto, se puede hacer rápidamente cambio la línea cuando uno quiere reestructurar un producto en A, B, porque hay gente especializada. Y bueno, en alguna medida de todas estas cuestiones hacen, yo diría, el beneficio de departamentalizar por producto. Aparecen problemas, esto es cierto, porque puede ocurrir que en muchas funciones haya una duplicación en la línea de productos, los recursos. Bueno, sí, porque puede ser que nosotros tengamos la tecnología de la misma, aquí tenemos que invertir en A y en B, entonces tenemos que hacer 2 veces la misma inversión, y porque es necesario, hemos tomado la determinación. Bueno, es un costo, sea como sea, es un costo. También puede darse el caso de no fomentar la coordinación entre líneas de producto, el A no está coordinado con el B. Claro, pero son productos diferentes, pero por ahí necesitamos algunas cuestiones que hacen el flujo de información, ¿por qué no entre el A y el B? Entonces ahí aparece el famoso tema de la coordinación en el diseño organizacional. Este es uno de los grandes problemas en todo tipo de departamentalización, ¿no? El tema de la coordinación. Además, los empleados tienen que concentrarse en objetivos relacionados con su producto. Yo trabajo en el producto A, me focalizo en el A. Usted trabaja en el B, se focaliza en el B. Esto ocasiona un problema. ¿Un problema en qué sentido? Yo lo resumo en 2 palabras, o en 3. Estructura de reinos. ¿Qué significa esto? Significa que cada persona atiende su lugar de trabajo y nada más, desconectado de la realidad. Esto es otro de los graves problemas en materia organizacional, cuando la empresa, digamos, trabaja en este clima de estructura de reino, separado, en forma separada, sin trabajar en equipo, solo atiende únicamente su lugar de tarea y no entiende la organización como sistema. Si nosotros tenemos por producto, podemos ver también que aparece la departamentalización por proceso. Ustedes pueden ver perfectamente el proceso aquí en el área de producción. Ustedes saben que el producto A puede tener 3 procesos de productivo. Proceso 1, 2, 3 y el B puede tener 2. Estos serían los efectos de elaborar el producto, 1, 2 terminado. Por ejemplo, el tema del auto, ensamblado, armado, pintado. Ese es un proceso productivo de un auto, de una fábrica de un auto. Entonces, cuando hablamos de proceso, estamos hablando del área de producción, estamos hablando del proceso productivo de un producto. Entonces, producto se relaciona con proceso. O sea, tenemos el producto, tenemos que tener un tipo de agrupamiento por proceso. Las mismas ventajas e inconvenientes de la departamentalización por producto es por proceso. La misma. Nada más que es llevándolo a cada proceso, yo digo una óptica micro de un proceso productivo, ¿no? También aparece la departamentalización por cliente. Vamos a pensar en que aquí se llevan los mayores, yo diría, el área que mayor departamentación por cliente se puede llevar dentro de toda la estructura organizacional está allá, en comercialización, en marketing. Ahí podemos departamentalizar por cliente. Supongamos, digamos, departamentación por zona geográfica. Y la zona geográfica podemos tener 2 o 3 clientes. Queremos atenderlos preferencialmente. Ponemos jefe de cliente A, jefe de cliente B. Bueno, muy bien. Podemos departamentalizar por tipo de cliente. Y esto es así, para atender mejor al cliente, conocer las necesidades, satisfacerlas, etcétera, etcétera. Es decir, se hace necesario para empresas muy grandes. Imagina, hacerlos responsables de la venta de no el tipo de cliente, otro jefe de otro tipo de cliente, significa que la empresa necesita atender con preferencial atención al tipo de cliente. Hay empresas que lo hacen, hay empresas grandes, por cierto, es necesario. Son todos los tipos que tenemos que usar en función de cuál es la estrategia de nuestra empresa. ¿Tiene beneficio? Tiene también, por cierto, inconveniente. Este tipo de departamentación por cliente. Fomenta el mayor enfoque del cliente. Claro, un jefe de producto de cliente A está focalizado en la necesidad del cliente A y el B en el B. Conoce y sabe la necesidad, los deseos, las aspiraciones del cliente, le da respuesta. Es decir, todos esos son beneficios. Identifica los clientes clave, cuáles son los mejores clientes, comprende las necesidades. O sea, toda la empresa se vuelve, yo diría, defensora del cliente cuando uno está a cargo de un determinado equipo de clientes. Y esa es una de las principales ventajas, pero también es costoso, ¿no? Es muy costoso porque hay que invertir
en una estructura para tener un cliente A, un cliente B, y hay que invertir en una de esas, invertir camiones, vehículos, equipamiento tecnológico, etcétera, etcétera. Por ahí se generan problemas de trabas de coordinación. Alienta, ¿por qué no?, la politiquería en cuanto al sentido organizacional. En ese sentido, entiéndanse, y que se produce en alguna medida un problema, una dificultad organizacional. Porque claro, yo atiendo el A, vos atiende el B, medio que uno está más focalizado en una cuestión y en otra, y por eso puede generar este tipo de argumentación, el tema de la politiquería y conflicto en cuanto a la asignación de recursos. ¿A quién le doy más? ¿Al A o al B? Entonces ahí entran a jugar juegos políticos para que yo consiga más recursos para atender al A y vos menos al B. Y bueno, se pueden producir estos tipos de problemas, no inconvenientes. Hace que el empleado se sienta presionado a ofrecer privilegios a ciertos tipos de clientes. Bueno, todas estas cuestiones son inconvenientes cuando departamentalizamos por estos tipos de agrupamientos, sería por clientes, ¿no? Pero bueno, por ahí es necesario, las organizaciones aparecen por turno horario y tiempo. Ustedes pueden apreciar que esto es para determinado tipo de organización, no es para todos. Cuando la empresa quiere extender sus operaciones más allá de 8 a 12, de 4 a 8, o atender las 24 horas al día, no duden que esto es conveniente. Me hago entender, por tiempo, porque vos extiendes la jornada, bueno, ya es necesario asignar personas por turno, horario y tiempo. Entonces el agrupamiento se llama por turno, horario o tiempo, departamentación por turno, horario y tiempo. Vos puedes asignar un jefe a la mañana, a la tarde y a la noche. Por eso un servicio de bar y confitería, que se atiende a la mañana bar y confitería, a la tarde y a la noche, que sea con mozos, maitre, etc. Y se atiende a las 24 horas del día, en donde vos das responsabilidades por turno, a los efectos de que sean responsables en ese turno de toda la gestión del bar y confitería, en donde ellos rindan todos sus ingresos, los egresos de cada turno. Es decir, hay toda una filosofía de administración cuando nosotros departamentalizamos por turno, horario y tiempo. Ya van a ver que si en este tipo de organización, si uno departamentaliza y trabaja muy bien en cuanto a un sistema, en cuanto a qué cosas, qué sistema administrativo vos le puedes pedir al responsable de turno mañana, tarde y noche, no puede haber esos conflictos en donde nos culpamos, el problema es el turno de mañana que dejó abierto, el problema del turno de noche, no puede haber estas cosas. Cuando hay un buen sistema administrativo. Ahora bien, si está medio desorganizado y le metemos las 24 horas de la mañana y por ahí ocurre alguna pérdida en la empresa y nos culpamos a la mañana y de la mañana lo culpa a la tarde, bueno, eso es un gran problema. Estas cuestiones hay que definir buenos sistemas administrativos en donde haya rendiciones de cuentas. Rendiciones de cuentas. Termina mi turno y yo rindo la cuenta y entrego al inventario, le entrego al que entra en el otro turno y así sucesivamente, con una muy buena rendición de cuentas. Yo creo que es para organizaciones, bueno, que trabajan las 24 horas del día, pero que tienen que estar muy bien organizados. Es decir, no es decir, voy a trabajar mañana, tarde, noche, porque hay tareas que significan una continuidad en el proceso. Imaginemos un lote de producción, es decir, se están produciendo. Y bueno, tiene que haber una rendición de cuentas, los efectos que le demos continuidad a eso en cuanto a la información. Entonces, todas estas cosas hay que hablarlas, hay que trabajarlas cuando uno adopta este tipo de departamentación por turno. Les doy un ejemplo: son hospitales, trabajan por ejemplo las 24 horas al día. Jefe turno mañana, médico, turno noche, a qué hora entra, todo bien detalladito. ¿Cuántos pacientes han atendido? ¿En qué estado está ese paciente? No es terminar e irse, tiene que haber un buen sistema administrativo. Cuando venga el médico a la mañana, le dé continuidad a la salud del enfermo. ¿Se dan cuenta? Vienen los problemas que pueden ocurrir en un hospital si adoptamos las 24 horas al día. No atiendo la noche, ¿qué le han dado de la noche? Y bueno, otro día se nos muere el enfermo, pero porque no le damos continuidad. O sea, hay cosas, hay actividades, hay empresas que cuando adoptan esto hay que hablar con la gente. O sea, no es definir y diseñar el sistema y departamental, sino hay que trabajar bien cómo va a funcionar adentro la estructura, en este caso de departamentalización por turno, horario y tiempo. Y el último tipo de departamentalización les voy a comentar en algunos materiales, se llama departamentalización matricial, en otros tipos de materiales bibliográficos, organización matricial. Aquí lo que hace
es combinar modelos por funciones y por proyectos, o producto en la misma estructura. Es decir, este tipo de departamentalización, o bien organización matricial, se hace para organizaciones especialísimas, grandes. Cuando uno va a crear productos especiales, trabaja en forma matricial. Bueno, yo aquí, como una muestra, he diseñado una estructura matricial en la universidad hace muchos años, en donde hemos creado nosotros un comité matricial, un director matricial, un presidente, un administrador de una cartera de proyectos. Ustedes ven la gráfica aquí, está mostrando la estructura matricial. Estos son grupos de trabajo por equipo, coordinados en universidades regional A, B, C y centros de investigaciones 1, 2, 3. Son diferentes tipos de ámbitos de competencia de investigación, en donde ¿qué hacíamos? Nucleábamos a través de la dirección del rector en esa época, que era el que administraba toda la matriz, en donde participaban varias universidades, sobre todo el NOAR en Argentina, y era conveniente la matricial. No era conveniente ni por funciones, por otros tipos de participación. La matricial es la que más se adaptaba. ¿Qué hacíamos aquí? Reclutaba gente de cada universidad en función a la especialidad y trabajábamos en proyectos donde nos sentíamos bien y pasamos por toda la materia de desarrollo de un proyecto para el desarrollo del Norte Grande. Fue interesante la experiencia que les cuento, porque esto fue real, pero un tipo de diseño matricial nos dio respuesta a las formas de trabajar, formas de organizar, no había otra. En donde esta es la estructura tradicional de la Universidad Nacional, y esta es la matricial en donde estaban combinadas los otros tipos de universidades. Bueno, esto se puede hacer no solo en universidades, se puede hacer en empresas privadas.